buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera clase sincrónica de la materia Historia de la Educación y la Pedagogía. En estos puntos importantes que nosotros vamos a poder trabajar a manera de poder también conocer parte de lo que es la historia de la pedagogía, la historia de la educación. Educación, pedagogía. Debemos de conocer que son campos que están relacionados, que estudian el desarrollo, que estudian el proceso educativo a lo largo de la historia y también de lo que es la teoría y la práctica. La teoría y la práctica, hablando un poquito de la enseñanza-aprendizaje. La educación es una práctica humana fundamental que ha existido desde las primeras sociedades, desde hace muchos años, miles, mientras que la pedagogía es vista ya como una ciencia que estudia la educación que surgió después de esa primera población humana. A lo largo de lo que es la historia, a lo largo de lo que es esta parte de la educación y la pedagogía, en la antigua Grecia, la educación se enfoca en la formación de ciudadanos, en la formación de que los humanos, los seres humanos, sean formados completamente. Dentro de ello se mencionan las habilidades intelectuales, las físicas y las morales. Por ejemplo, en Esparta tenemos a la educación que se centraba en la preparación de los jóvenes para ir a la guerra. Mientras tanto, que en Atenas se valoraba mucho esta parte de poder em, ver la educación intelectual y la educación artística. Puntos que al final nos lleva a una educación media que menciona estas características principales que estaba muy ligado a lo que era la iglesia y que esta misma se enfocaba para poder formar a los estudiantes como muy religiosamente, ¿sí? Las escuelas católicas tienden religiosas, las escuelas y las universidades surgieron como centros de aprendizaje en donde nosotros nos damos cuenta que ya se venía trabajando la teología, la filosofía, entre otras asignaturas. La edad moderna nos va así como a punto de esta parte de introducción, de poder ver con el Renacimiento esta parte de la educación que se dio, que le dio mayor importancia a la educación humanista, ¿sí? Esta valoraba la lectura, la escritura, pero también tenía la formación de artes o de las artes. Existe la reforma protestante, la creación de escuelas públicas, la difusión de un conocimiento amplio, trabajado, entre otros. Y por ello llega lo que es la edad contemporánea. Y esta edad contemporánea nos lleva a que la educación se ha sido muy democratizado y se ha expandido a una gran escala gracias a la creación de sistemas educativos públicos, pero también universales. En este caso, o en este aspecto, el acceso que empezaron la mayor parte de esta población contemporánea a ir o tener educación. La pedagogía ha ido evolucionando y a lo largo de este periodo, pues ha tenido la aparición de nuevos enfoques y métodos de enseñanza, las cuales empiezan a utilizarse dentro dentro de una pedagogía ya vista como ciencia, ¿sí? Entonces, sí hay factores que nos llevan a conocer el origen, a conocer el desarrollo de la educación,
la evolución que ha tenido desde un punto de partida desde tiempo atrás hasta la aparición de enfoques y métodos que nosotros vamos observando, trabajando como una pedagogía ya muy constructivista, una pedagogía sociocultural y una pedagogía de liberación. La historia y la educación y la pedagogía están estrechamente relacionados, ¿sí? El estudio de procesos educativos a lo largo de un tiempo y la educación que hoy en día nos proporciona un contexto histórico social y que de eso lo va desarrollando la pedagogía. Parte de esta pedagogía, mientras que proporciona herramientas teóricas y prácticas para poder analizar y comprender las herramientas teóricas y analizar y comprender los procesos educativos de un pasado. Vamos a darnos cuenta que dentro de este factor nosotros tenemos algo tan importante como lo es, y desde un principio básico, importante, que la educación está presente en todos los momentos de la historia y de las diferentes culturas. Los pueblos primitivos carecían de maestros, escuelas y la educación era un proceso continuo y social. En estas sociedades actuales de educación es un sistema que que ha sido planeada, perdón, que ha sido consciente, que ha estado en acción y que es sistemática. Cuando hablamos de la parte sistemática, nosotros nos damos a la tarea de poder conocer los principios de un sistema de educación. ¿Cuáles son esos primeros principios de educación? Pues que tenían características comunes. ¿Por qué? Porque se enseñaba la religión y se mantenían las tradiciones de los pueblos. Por ejemplo, en Antigua Egipto, principios de escritura, las ciencias, la arquitectura y, ¿por qué no?, la matemática. Y este factor, pues nos lleva a conocer, por ejemplo, en la India, la mayor parte de la educación estaba en las manos de ¿quién? De los sacerdotes, ¿sí? Hablábamos un momento de que la educación estaba en mano de los religiosos, ¿sí? Entonces, la educación aquí o en otro aspecto, por ejemplo, si hablamos de China, pues se centraba en la filosofía, la poesía y también menciona la religión, ¿sí? Persia, métodos de entrenamiento físico y recogidos siempre por los griegos. En Grecia está la matemática, la gimnasia y la música. Todos tienen un porqué, todos tienen una forma importante de poder rescatar su cultura. El mundo occidental antiguo se basaba en la tradición religiosa de los judíos, del cristianismo, etcétera. Al final tenía una visión, un lineamiento importante. ¿Por qué? Porque sí nos lleva a este factor de educación donde, pues, por ejemplo, en Roma, el uso de profesores griegos, jóvenes, donde se transmitía una lengua latina importante, la literatura clásica y, ¿por qué no?, la ingeniería, el derecho, la administración y la organización de los gobiernos. Y la edad media, pues nos va a llevar también a conocer un poquito, por ejemplo, de cómo era la escuela en un palacio, por ejemplo, para Carlomagno, ¿sí? En el siglo, en el siglo VII y en el siglo XI, como los musulmanes en la península ibérica también empezaron a destacar en el centro de estudio de la filosofía, la cultura clásica, las ciencias y la
matemática. He aquí cuando nosotros empezamos a ver desde en España, en Italia y en otros demás países con nuestros estudiantes que empiezan a participar ya dentro de las instituciones, perdón, dentro de las universidades, instituciones que ya empiezan a tener un auge, instituciones donde la educación se le daba mucho privilegio, por ejemplo, a las clases superiores, y la mayor parte de los miembros de clases bajas, pues no tenían el mismo acceso o las mismas oportunidades. Lo mismo pasa en muchos espacios todavía. em, Viendo este humanismo, este renacimiento, la forma de la historia de la educación y la pedagogía, el interés que se da, cómo introducir nuevos temas dentro de una historia, la geografía, la música, la formación física. ¿Ah? Es tan importante conocer la historia porque de ahí depende el éxito de lo que hoy en día nosotros tenemos o con los que trabajamos. ¿Sí? Las escuelas de gramática, sus orígenes, etcétera. Aparición de las escuelas importantísimo, de un periodo de escolarización dentro del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España y otros países europeos. ¿Por qué? Porque se empieza a ver la adaptación a ciertos métodos de enseñanza al desarrollo natural del niño. Podemos hablar de una educación progresista, viendo las necesidades, viendo el potencial de los niños, en donde nosotros podemos observar. La religión está basada, la educación básica, perdón, pues es obligatoria, que hoy prácticamente lo seguimos escuchando, laica, obligatoria y libre, ¿sí? Etcétera. Entonces, sí, dentro de estos factores de la historia, em, vemos el recorrido de la historia en 1810, por ejemplo, se incorpora a lo que nosotros nos damos cuenta importante de cómo en los espacios educativos hay la intervención del Estado. ¿Sí? Como una organización, como un financiamiento para poder intervenir o poder apoyar a estas instituciones. En 1857, pues está la primera Ley General de Educación que favoreció una buena ordenación, una buena administración de la enseñanza. Y así podemos seguirnos con fechas súper importantes. Algunas, las que estoy rescatando, también tienen un porqué. En 1970, pues está la Ley General de Educación. Su objetivo estaba principalmente el hacer partícipe de la educación a toda la población española. ¿Sí? Aspecto fundamental porque cuenta con muchas leyes y en un 75% había analfabetismo. No nada más en ese espacio, sino también nosotros podemos darnos cuenta de nuestra república, de nuestro estado, de nuestra localidad, etcétera. ¿Va? Entonces, sí, es tan importante esta historia porque al final nos lleva a poder reconocer los principios de educación y los principios de pedagogía. Continuando con esta parte de los factores de la historia de la educación y de la pedagogía, vamos a encontrar los puntos eh, importantes de un carácter de la cultura en donde se destaca manifestaciones de una política, de una religión, el derecho a la filosofía que empieza a influir en la educación de cada una de las épocas. Está la estructura social, donde también hay una constitución familiar, la vida comunal, los grupos, los profesionales que predominan en un contexto social. La educación entonces tiene un carácter importante porque debe de ser libre, debe de tener principios
deben de prepararse también para grandes guerreros según la localidad o el contexto del cual nosotros estamos mencionando. Y por ello, dentro de esta historia de la educación, pues está la parte de la orientación política. Es un momento histórico de un pueblo eh, que lucha, que trabaja y que debe de buscar una forma de subsistir cuando tenemos este tipo de situaciones. La económica, que en cada uno de la educación, pues la estructura económica influye mucho en cada época, sigue influyendo en nuestra época, el contexto geográfico, entre otros. Los factores pueden ser muchos para el rendimiento o el avance educativo. Tiene que ver mucho nuestro gobierno, qué es lo que busca, qué es lo que trata de rehacer desde aquí para una población que está en busca precisamente de subsistir, de trabajar, entre otros. La personalidad, las actuaciones, las reformas de autoridades en escuelas públicas, que esto lleva hasta de un país a otro, pero al final se busca eh, el mejoramiento, le vamos a llamar, social, económico, político y educativo. En uno de estos puntos ya podemos hablar de Montessori, de Décrole, del maestro decisivo, que el maestro que transforma, la educación que está influida en conjuntos de muchos factores de género, la esencia, qué es lo que quiero, para qué lo necesito. ¿Sí? Entonces, no, digo, estoy hablando de ellos, pero realmente estuvo Copérnico, Galileo, matemáticos importantes. Las etapas de la historia son tan importantes porque nos van a llevar a este punto, que como bien mencionaba, de una educación primitiva de los pueblos originarios, que ya se mencionaron, la historia que en ese momento ellos ejercieron, tuvieron, etcétera. Ahí predominaba la influencia, la parte espontánea, directa, a veces nada intencional, la educación también de los pueblos civilizados y que se siguen desarrollando más y más. Mencioné a China y a varios de estos factores. Una educación clásica que comienza en la parte de la civilización occidental y que debe de tener y formar un carácter humano y cívico. La educación humanista, pues es el renacimiento, ¿verdad? Que también llega un punto en que se representa y se ve una parte de la naturaleza, el arte y la ciencia. Cada una de ellos hace pues llamados importantes para poder ver que dentro del estudio de la historia, de la educación y la pedagogía, no nada más son obras pedagógicas que hay que leer, sino que también hay algo en relación a las diversas manifestaciones que existieron de las culturas y dentro de ella, pues conocer las obras clásicas, antiguas, entre otros. El valor de la historia, de la educación y la pedagogía que cada uno en los contextos de historia les da, es para el conocimiento de la educación actual, ya que es un producto histórico, y dentro de ello, no, la educación la educación es presente, la educación tiene un efecto en las etapas pasadas y a la vez desde la preparación de un porvenir, de una cultura, hasta la actual en la que nosotros nos estamos encontrando y manejamos esta historia como lo vivieron los primitivos, nuestra cultura pasada, pero hoy lo tenemos que mejorar, hoy tenemos que hacer y marcar la diferencia. Pero ojo, recuerden que les compartía, esto también depende mucho del país, de nuestro gobierno, de la cultura, de la sociedad y pues así como los pueblos primitivos pelearon para poder subsistir,
Entonces, hoy nos toca tener ese conocimiento de ellos para mejorar nuestro futuro. Cuando nosotros mencionamos esta parte de hacia dónde la educación de los pueblos primitivos nos aqueja, nos lleva, pues como bien decía, una educación natural y espontánea, inconsciente. Hoy ya tenemos un proceso de aprendizaje diferente, ¿va? Y cada uno de ellos nos va a llevar para poder trabajarlo a manera de subsistir en una era donde también el aprendizaje es significativo o donde también la historia de la educación y la pedagogía y tecnológica también le podemos agregar, que es lo que ya nos ha alcanzado y es lo que nosotros buscábamos o ya al final nos alcanza trabajar. Esto y otros puntos, si ustedes tuvieran dudas, pueden dejar su comentario en foro. Con mucho gusto les atiendo y al final vamos a tener nuestra segunda sesión sincrónica. Espero verlos por ahí. Agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes.